Family, a prayer that we pray together is Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for women. Hoy oramos por las mujeres que consideran el aborto. Father, we worship Padre you. Celestial, te We adoramos. love the thought of each woman. Amaste la idea de cada uno de nosotros y quisiste que existiésemos, así que nos hiciste en el vientre de nuestras Share your madres. love with those mothers Comparte tu amor con aquellas madres que estén pensando en abortar a sus hijos por nacer. Disipa sus temores, libéralas de las presiones de sus novios o padres y concédeles las alegrías de su maternidad. Líbrala, Señor, de una vida de arrepentimiento para que puedan disfrutar de la satisfacción de una maternidad llena de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and divinity, and wisdom and strength and honor. Alleluia. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and divinity, and wisdom and strength and honor. Alleluia. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and divinity, and wisdom and strength and honor. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. our Amén. Lord Jesus Christ, and the love of La God. gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Acknowledge our sins and so prepare ourselves. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho in my thought, de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, all the angels a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. have mercy on us. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty, Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Lord Jesus Christ, Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, Why are you persecuting me? ¿por qué me persigues? He said, Who are you? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Reply came, Respondió la voz: I am Jesus. soy Jesús, a quien tú Now get persigues. up and go into Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. the men who were traveling with him. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. For 3 days. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. There was a disciple in Damascus. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. Said to him in a El Señor lo llamó en una visión. Ananías. answered, Here I am. Respondió él: aquí estoy, The Señor. Lord said to him, El Señor le dijo: and go to the street ve a la calle mayor, a casa de Judas, ask at the house y of preguntas a man from por un tal Saulo de Tarso. he is there praying. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Regained his sight. Ananías But Ananias contestó: replied, Señor, I have he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño he has que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. and here he hath Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, man is a chosen que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes I will show y a him los israelitas. for my name. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, Jesus, who que appeared se to te you apareció cuando venías por el camino, regain your sight me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas he got up and was y baptized. recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. He stayed some days. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco Began at once to y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Go out to all the world and tell the good news. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Praise Evangelio. the Lord, all you nations. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio. For steadfast is the Firme es su misericordia con nosotros. mercy of the Lord. Su fidelidad permanece por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever eats my flesh and drinks my El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Alleluia, alleluia,
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The Jews quarreled among themselves. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Just as the living El Father Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. so also the one who Del mismo believes in modo, me el que me come because of me. vivirá por mí. This is the bread that came Este es el pan que ha bajado del cielo, down, like your ancestors no como el de sus padres que lo comieron y murieron. this bread. El que come este pan vivirá para siempre. These things he said Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, at Capernaum. cuando enseñaba en Cafarnaúm. Verbum Domini. tibi Christe. In the first reading from Acts today, En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy leemos acerca de la súbita revelación de Jesús a Saulo y vemos la posterior conversión de él a San Pablo. to highlight, of course, it's A menudo nos gusta resaltar especially el carácter extraordinario, being a zealous enemy especialmente como Pablo cambia de ser enemigo y perseguidor de la iglesia a uno de los más grandes apóstoles y evangelizadores. today. I would focus on Sin embargo, pensé que hoy me enfocaría en un elemento diferente de la historia. Parece ser que hay una persona en este relato que usualmente no recibe suficiente atención, el discípulo Ananías. Ananias. A pesar que hay muchos hombres con nombre Ananías en el libro de los Hechos, este Ananías en particular solo se menciona en este párrafo de este libro. Y es una breve mención más adelante cuando Pablo ofrece su relato de su conversión. Sin embargo, en este párrafo podemos concluir que Ananías tuvo un papel clave en la conversión de San Pablo. Ananías era hermano y amigo de un enemigo conocido de la iglesia y realmente amaba a su enemigo como hermano. Imagine being in the shoes of Ananias. Imagínense estar en el lugar de Ananías cuando recibe una visión. Escuche que el Señor le dice que vaya y busque a Pablo en la casa de un hombre llamado Judas. Likely remained in hiding Ananías probablemente estaba también put to death. oculto por temor a ser capturado y ejecutado por Pablo. Obviously heard the news from other Christians. Obviamente había escuchado las noticias de otros cristianos acerca de la brutalidad de Pablo y su falta total de misericordia y simpatía hacia los cristianos. La situación hubiera sido comparable a una persona en Alemania escondiendo judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que le dijeran que debe ir a buscar un oficial de la SS. Ananías no tiene conocimiento de la visión que el Señor le había dado a Pablo. Y no tiene conocimiento de esto, solo lo que el Señor le dice. Así que debe creer la palabra del Señor. Primero parece titubear, parece protestar cuando le recuerda al Señor de la reputación de violencia que tiene Pablo contra los cristianos. Pero cuando el Señor le asegura a Ananías que Pablo es un instrumento para llevar el nombre de Jesús ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel, Saulo enfrenta una decisión. Ananías enfrenta una decisión. Puede obedecer la orden del Señor, lo cual puede conllevar
consecuencias graves para él, o puede obedecer la palabra del Señor y buscar a Pablo. Ananías hubiera tenido todo motivo para creer e incluso para odiar a Pablo, y quizás Pablo había mandado a matar a algunos de los familiares o amigos de Ananías. En cambio, Ananías se ve movido por su amor al Señor y decide confiar en la palabra del Señor. Cree que el Señor no lo llevará hacia el peligro, así que prosigue con fe. Y mientras que es cierto que Pablo será el instrumento elegido del Señor para proclamar el Evangelio a las naciones, Ananías también es un instrumento elegido del Señor. Ananías es el instrumento elegido del Señor para ser apóstol para Pablo y también amigo y hermano de él. Ananías debe ahora ver en Pablo no meramente un enemigo asesino de la iglesia, sino un hermano en Cristo. De hecho, cuando Ananías va a ver a Pablo, explícitamente le llama hermano, antes que Pablo incluso fuese bautizado. Dice, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Sí, pues Ananías muestra gran bondad, gracia y generosidad hacia este hombre que hasta recientemente había mandado matar a cristianos y había lanzado acusaciones contra otros. Ananías realmente ama a su enemigo y reza por alguien que lo había perseguido y a sus hermanos en Cristo. Ananías es el instrumento elegido del Señor. Mediante él, Pablo experimenta el amor, misericordia y sanación de Dios. Y después de pasar varios días con los discípulos, Pablo emprende su propio ministerio gracias al testimonio de Ananías. Este relato de la relación entre Ananías y Pablo ayuda a ilustrar una enseñanza que ha sido desde largo parte de la enseñanza social de la Iglesia de Cristo, la hermandad universal. Esta enseñanza está cimentada sobre la dignidad de toda persona, todos creados a imagen y semejanza de Dios. El Papa Francisco recalca esta enseñanza de la hermandad universal en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. El Santo Padre dice que la Iglesia tiene un papel público por encima y más allá de su actividad de educación y de la caridad. Trabaja para el progreso de la humanidad y la fraternidad universal. No alega competir con poderes terrenales, sino se ofrece a sí misma como familia entre las familias. Esta es la Iglesia dispuesta a dar testimonio en el mundo de hoy, dispuesta a la fe, amor y esperanza del Señor y a aquellos a quienes ama con amor preferencial. Hogar con las puertas abiertas, porque es una madre. Puede que hay algunos que piensen que la idea de la hermandad universal sea algo tomado de los masones o algo liberal que el Papa Francisco acaba de adoptar el mismo. Pero aquí tenemos un párrafo de la enseñanza social de la Iglesia del Compendio de la Iglesia, es el párrafo 145. Este compendio salió en el 2004, antes del Papa Francisco, junto con la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de cada persona y cada pueblo. También debe haber una conciencia de que será posible salvaguardar y promover la dignidad humana solo si esto se realiza como comunidad por toda la humanidad. Solo a través de la acción mutua de los individuos y las personas sinceramente preocupados por el bien de todos los hombres y mujeres puede una hermandad universal genuina alcanzarse. Por el contrario, la persistencia de las condiciones de disparidad e inigualdad
nos hará a todos más pobres. Also from the Second Vatican Council document, También del Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes, dice en el número 24, Dios, quien ha seguido tiene la preocupación por todos, ha querido que todos los hombres constituyan una sola familia y se traten a todos unos a otros con espíritu de hermanos, pues habiendo sido creados a imagen de Dios, quien de un hombre creó a la raza humana entera y les ha hecho vivir por toda la faz de la tierra, todos los hombres están llamados a una sola meta, que es alcanzar a Dios. now if anyone thinks that universal brotherhood is Si alguien piensa que la hermandad universal es meramente un invento del Concilio Vaticano II, el Papa Pío XI dice en su encíclica de 1922, Ubi Arcano Dei Concilio, que es antes del Vaticano II, y cito, el patriotismo, el estímulo de tantas virtudes y tantos actos nobles de heroísmo, cuando se mantiene dentro de los límites del amor de Cristo, se vuelve meramente una ocasión y incentivo añadido de grave injusticia, cuando el amor verdadero del país se degrada a la condición de un nacionalismo extremo, cuando nos olvidamos que todos los hombres son hermanos nuestros y miembros de la misma gran familia humana, que otras naciones tienen derecho igualitario con nosotros de la vida y la prosperidad. Y un papa más de antes de Vaticano II, el Papa Leo XIII, dice en 1891 en su encíclica Rerum Navarro, si los preceptos cristianos prevalecen las dos clases, está hablando de los ricos y los pobres, no solo estarán unidos en los vínculos de amistad, sino también en aquellos del amor fraterno, pues entenderán y sentirán que todos los hombres son hijos del Padre común, o sea, de Dios, que todos tienen la misma meta, que es Dios mismo, quien es el único que puede crear a los hombres y a los ángeles absolutamente y perfectamente felices, que todos y cada uno somos redimidos por Jesucristo y elevados a la dignidad de hijos de Dios. Y así pues estamos unidos con vínculos fraternos, tanto unos con otros como con Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. El hecho es que Ananías amó a Pablo como hermano, incluso antes que Pablo se convirtiese en miembro de la iglesia. Es este tipo de amor fraterno universal el cual estamos llamados a tener para todos los hombres y mujeres para poder entrar en un diálogo fructífero y guiarnos unos a otros más cerca a la verdad y al final a Jesucristo, que es la verdad misma. Si amamos a los miembros de nuestra propia familia inmediata, y espero que así sea, cuanto más estamos llamados a amar a los miembros de nuestra familia universal. Como Jesús mismo dice en el Evangelio según San Lucas, si amas a aquellos que te aman, ¿qué crédito tiene eso? Pues incluso los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si le haces el bien a los que te hacen el bien a ti, ¿qué crédito tiene eso? Pues incluso los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué crédito tiene eso? Incluso los pecadores le prestan a los pecadores para recibir su paga. Pero ama a tu enemigo y hace el bien y presta sin esperar que te devuelvan. Y tu recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, pues Él es bueno a los desagradecidos y los egoístas. Sean misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Los cristianos están llamados a apartarse del egoísmo y de la falta de amor al prójimo. Están llamados a ser hermanos mutuos unos con otros y a amar a todos los pueblos y no meramente a aquellos que ya son cristianos o miembros de sus propias familias, sino llamados a amar universalmente, porque todos los pueblos al final son hijos de nuestro Padre en el cielo. Estamos llamados a estar unidos en Jesucristo nuestro Señor. La gente necesita encontrar el amor de Cristo a través de otros cristianos, así como Pablo encontró el amor de Dios a través del humilde discípulo Ananías.
Let us praise God, whose mystery fills the universe with wonder. Alabemos a Dios cuyo misterio llena el universo de maravilla. For our Holy Father, that he Por nuestro Santo Padre, que dé testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en espíritu y en verdad, roguemos al Señor. in thanksgiving for the sacrament of En agradecimiento por el sacramento de la confesión, el tribunal del amor misericordioso de Dios, roguemos al Señor. that atheists, agnostics, Que los ateos, agnósticos y aquellos cuya fe es tibia acepten la gracia de la conversión y la luz de la verdad. Roguemos al Señor. for all the faithful departed, that having Por todos los fieles difuntos que, habiendo cargado la cruz de Cristo, disfruten vida eterna. Roguemos al Señor. And we pray especially for peace in Ukraine, Rogamos en especial por la paz en Ucrania. Rogamos por los esfuerzos del Santo Padre para llevar la paz y negociar la paz entre las naciones. Rogamos que haya paz allá y rogamos por todo el pueblo que ha sufrido por la violencia de la guerra, por su sanación, por el descanso de las almas de los que han muerto y también por una mayor disposición a recibir a los refugiados. Roguemos al Señor. also continue to pray for the church's efforts in the También rogamos por los esfuerzos de la Iglesia en la labor del ecumenismo y el diálogo entre las naciones. Roguemos al Señor. loving Father. Our heart is glad. Padre amantísimo, nuestros corazones se alegran, nuestras almas se alegran y nuestros cuerpos permanecen en confianza porque tú nunca abandonas a aquellos que han sido redimidos por Cristo. Envíanos tu Espíritu Santo para mantener nuestros corazones siempre renovados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O sacrum convivium, o sacrum convivium, in quo Christus unitur, recolitur memoria, recolitur memoria, passionis eius, mens impletur gratia, et future gloriae, nobis pienus dat, nobis pienus dat, nobis pienus dat. Pray, brothers and sisters, that the sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. graciously sanctify these Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, At the time he was betrayed, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, and once more giving y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. We proclaim your death, O Lord. Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Through him and with him and Por Cristo, con Él y en Él. O God Almighty A ti, Dios Padre omnipotente, Spirit, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae Tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati quia cenam agni vocati sunt. Domine nos indinius, audientes et tectum meum, sed tantum dic verbo, et salvabitur anima mea. The crucified is risen from the dead and has El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Ich will Jesum selbst begraben.
Let us pray. Oremos. We have partaken of the Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Let all things now living a song of thanksgiving to God the Creator triumphantly raise, who fashioned and made us, protected and stayed us, and guides us with care to the end of our days. God's banners are o'er us, God's light goes before us, a pillar of fire shining forth in the night, till shadows have vanished and darkness is banished, as forward we travel from light into light. God rules all the forces, the stars in their courses, and the sun in its orbit obediently shine. The hills and the mountains, the rivers and fountains, the deeps of the ocean proclaim God divine. We too should be voicing our love and rejoicing with glad adoration. A song let us raise, till all things now living unite in thanksgiving to God in the highest Hosanna and praise. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread, be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word,
pray for us.